Ya, a ver, volví. Como le decía, vamos a avanzar. Se supone que ahora teníamos que ver un poco, tenían que preparar unos ejemplitos en Hueca. Bueno, ni siquiera preparar, sino tratar de ver, asociar algunos de los ejemplos que trae Hueca con las técnicas que habíamos. No sé cómo les fue con ese tema, quién quiere comenzar, quién quiere preguntar. Buenas. Yo tengo una consulta sobre eso. Lo que pasa es que, o sea, he estado viendo, me he estado buscando y encontré al final un documento, ¿no? Este, que está en CSX o algo así, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que ahora aquí en el Hueca, nos pidió que hagamos un ejemplo de clúster, de clasificación y de asociación. Con el mismo proyecto se puede hacer los tres porque veo que sí se puede, ¿no? En realidad no es que no se pueda, digamos, ¿no? A ver, puedes tomar esos datos, como al fin y al cabo son datos, y le puedes aplicar cualquiera de las técnicas, pero otra vez, ¿cuál es la técnica más apropiada? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Obvio, el problema está ahí. Tú puedes preparar un archivo fuente y luego decir, le aplico esto, pero que eso te sirva para obtener lo que quieres es otra cosa. Si quieres, el software te va a dejar hacerlo, no es que te dice esto no es para esto o algo por el estilo, ¿no? Él intenta hacer lo que puede con esto, porque son algoritmos, digamos, ¿no? Intenta hacer con ese input lo que sea, siempre y cuando sea un input y esté más o menos en el formato que ellos necesitan. Obvio, no saben, no entienden el algoritmo si este problema se le ajusta mejor a esto o no. ¿Me entiendes? ¿No? Eso es lo que tú tienes que saber y poder discriminar. Entonces, por eso le dije, busquen. Hueca trae algunos ejemplos ya preparados específicamente para algunas técnicas, pero no dice en el archivo, este es para esta técnica. Otra vez, hay que ver el clustering y cuáles ejemplos son los que fueron preparados específicamente para esas técnicas o que son problemas que se pueden resolver bajo esa óptica. También existe la otra posibilidad de que existen ciertos problemas que le puedo aplicar más de una técnica. ¿Eh? Vamos, pero otra vez, de eso se trata, un poco reconocer el problema y dado el problema, ¿cuál técnica podría ser la más apropiada? Pero puede haber más de una que se pueda aplicar para un determinado problema. En algunos otros sí, es más obvio, es solamente más adecuado esta técnica que las otras, digamos, las otras no te van a dar un resultado de lo que estás buscando. Entonces, un poco hacia eso va el ejercicio que venimos desde la anterior clase, tratando de entender, dado un problema, cuál técnica o para qué me sirve, o qué voy a obtener con esta técnica, qué gano con esto, qué hago con esto, ¿no? Porque eso es lo primero que no pueden entender. Obvio, los software y los algoritmos están ahí implementados en las herramientas. No tengo yo que programarlo, lo tengo que usar, pero para usarlo tengo que saber cuál es el que tengo que usar o la manera correcta de usarlo. Hacia eso va, o la intención de este tipo de ejercicio va hacia eso. ¿Se entiende la idea? Hola. Sí, Sí, sí se ingeniero, entiende. ¿se entiende? Otra cosa, el archivo que hay que mandar es Obvio, o hay que sea, agarrar este archivo y escribir para esta técnica. Este archivo, esta es la que le pasa. ¿Me entiendes? Entonces pones clasificación y mandas el archivo. Agrupación y mandas el archivo. Pero así, ya vos has decidido que esa es la mejor. Y luego lo discutiremos para ver qué es lo que obtienes, digamos, ¿no? Le voy a compartir un rato mi pantalla y le voy a mostrar una. No quería hacerlo, pero bueno. Parece que son medio duritos nomás ustedes. Ya, aquí está Hueca. ¿Están viendo mi pantalla? sí, Sí, sí. Ya. Obvio, en realidad el archivo, el formato de Hueca es un archivo texto, plano. ¿Sí? Este, Vamos a irnos a un ratingo acá. Voy a buscar acá. Este está en Program File. Estar seguramente. Va, está en el de 64.
Aquí está. Ya ahí en la carpeta data, como verán, hay varios archivos, ¿lo ven? Esos son ejemplos que ya vienen acá. Uno, por ejemplo, este de diabetes. ¿Se entiende? Cuando tú lo abres el archivo, obvio lo puedes, voy a moverlo un ratito acá, editar y puedes ver la data. Ahora, fíjense, por ejemplo, fue preparado para clasificación. Esto fue hecho para la técnica de clasificación, porque aquí está, en la última columna en hueca es el objetivo de análisis. Entonces, estos, por ejemplo, ya lo han clasificado en positivos y negativos. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto? Dice, ellos tomaron de base de datos de los hospitales cientos de no sé cuántos habrá acá, pero bueno, vamos a suponer miles son 700 algo casos, digamos, ¿no? Obvio, no estaban así en la pero tomaron algunas variables. Estas son las variables que el experto decidió tomar en cuenta. Entonces, aquellos que poseían se le detectó diabetes. Y aquellos que poseían estas características no tenían diabetes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos o no vamos? Entonces, ¿qué fueron? Fueron a la base de datos y tomaron expediente de aquellos que eran diabéticos y aquellos que no eran diabéticos y obvio, qué condiciones tenían en cada una de estas condiciones, digamos, ¿no? Y obvio, analizaron el E. ¿Se entiende? Estas fueron las masa corporal, niveles de azúcar en la sangre, edad. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces fueron las variables que consideraron. Entonces, aquel que tiene la edad de 31 años y me tiene de 50 años. Entonces, ¿qué haces con esto? Estos son los datos de los pacientes. Su peso, su masa corporal, su nivel de glucosa, su nivel de insulina, ¿me entiendes? Entonces, tomaron una serie de datos de ellos que se sacan de sus expedientes médicos y todo, y obvio lo clasificaron en positivos y negativos. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Detectar, va a sacar reglas. ¿Cuándo tiene más probabilidad de salir positivo, dado los valores que tiene? Si vos ahorita viene un nuevo paciente y le medís sus datos, su masa corporal, su nivel de azúcar en la sangre, lo otro, digamos, edad, y entonces, ¿qué va a hacer el sistema experto? Te va a decir, tiene probabilidad de salir. ¿Por qué? Porque analizó de cientos de casos y la mayoría que tenían similares condiciones eran diabéticos. Y aquellos que también comparten con estos otros, la probabilidad es que no tenga esa enfermedad, que se puede fallar, sí, se puede equivocar, pero a mayor cantidad de datos, lo que va a hacer el sistema, digamos, ¿no? El algoritmo es ser más preciso en las reglas y obvio, aquellos que cumplan con esas reglas van a ser más probable que sean o vayan o sean tendientes a tener diabetes y los que no cumplan con esas reglas o que cumplan con las reglas que son de los que no tienen, lo más probable es que no lleguen a tener diabetes, pero que puede haber un error que uno que cumpla con diabetes termine no teniendo y viceversa, sí, digamos, ¿no? Porque esto no es ciencia exacta, ¿no? Es probabilidades, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es un caso en el cual se aplica los algoritmos de clasificación. Obvio, le puedes aplicar clustering y te va a sacar algo, ¿entiendes? Pero lo que vas a sacar no es lo que estabas buscando, ¿sí? En cambio, si yo agarro, por ejemplo, acá y le aplico a esto, me voy a clasificación y cambio el algoritmo, un clásico algoritmo de árboles de decisión, por ejemplo. Perdón, aquí. De árboles de decisión, digamos, ¿no? Agarro y le aplico esa técnica, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a sacar reglas. Entonces luego puedo ver esas reglas acá, digamos, ¿no? Y me dice que aquel que su plasma es mayor que 127, su masa corporal es mayor a ¿me entienden? Sus plaquetas son entonces lo más probable es que si sus plaquetas son mayores que 157,
que resulte positivo, si lo ves así en el formato de árbol. Entonces, esas son las reglas que se forman así en formato de árbol. También la puedes ver aquí en formato de regla. Aquí estas son las reglas que se crean. Entonces dice, ¿ves? Si la plaqueta menor que 127, si la masa corporal menor que 2 puntos lo más probable es que sea negativo. Dice, esa es la regla que acaba de sacar acá. Si el conteo de plaqueta es menor o igual a 127 y la masa corporal, el índice de masa corporal es menor o igual a 124, lo más probable, dice, es que no tenga diabetes. ¿Está de acuerdo? Pero si su conteo de plaqueta es menor que 127 y su masa corporal es mayor que 26.4 y su edad es menor que 28, también lo más probable es que no sea negativo. Pero si su edad es mayor que 128 y el conteo de plaqueta es menor que 99, ¿me entiendes? ¿Lo es? ¿Sí? Entonces ahí me está dando. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Que su masa sea mayor y, por ejemplo, ¿cómo se llama? Su edad sea menor de 30 años, digamos, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea positivo, con un porcentaje de exactitud o de ocurrencias, me da, digamos, ¿no? Estamos. Entonces, esas son las reglas que se van formando producto del análisis que hace esto. Entonces, me genera un conjunto de reglas que me la puede mostrar así o en otro formato. ¿Estamos? ¿Nos entendemos? Y entonces ese es un caso, por ejemplo, en el cual ocupan esa técnica de clasificación. Ese ejemplo puede ocupar una técnica de clasificación. ¿Se entiende? Y así como este hay para las tres que tenemos, pero obvio la idea es que entiendan cuál es el fondo. Pablo, está tu micrófono abierto y hay mucho ruido. No se escuchó. Ingeniero, ¿esas reglas las crea el programa o se las pasamos nosotros? No, eso es lo que hace el algoritmo, pues te genera reglas. El programa las crea. Esas reglas son conocimiento, eso es lo que aprendes vos de aplicar esta técnica. Ese es el conocimiento que extraes a partir de esos datos. Ya, ingeniero, está bien. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que le pedí. Entonces, tratemos de trabajar el tema ya, porque obvio, entender, porque no sé si están intentando entender. Ya, a ver, el viernes, volvemos a intentar ver este tema, traten de asociar eso, no es tan, como has visto, es hacer clic nomás, pero obvio, si yo no entiendo, los clics no sirven. ¿Me entiendes? Si no es difícil el software como software o los datos, el problema es entender cuál es el problema, entender cómo interpreto eso, entender qué toma como entrada, qué procesa, qué genera como salida, entender conceptualmente eso, porque bueno, de un software a otro los clics cambian, digamos. No es difícil utilizarlo el software como tal, porque ya los tienen implementados esas cosas, no van a tener que programarlos o algo, o hacer cosas sofisticadas, pero necesito que entiendan conceptualmente qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que intento desde hace rato, tratar de llevarlos a comprender mejor el asunto de la minería de datos. ¿Vamos? Señores, Sí. preguntas, dudas. Entonces, otra vez, lo que les he pedido en la tarea es que miren, busquen, lean, intenten comprender. No adivinen, no es, a ver, le pondré esto, le pondré aquello, digamos, ¿no? No estoy intentando que adivinen, estoy intentando que lean, entiendan, traten de entender, obvio, y si hay algo que no se entiende, lo discutamos, pero obvio, porque ya ustedes leyeron, lo trataron de entender y no pudieron entenderlo. Entonces no estoy buscando que me vayan y me manden así a ver si la chunto bien y si no, también, digamos, ¿no? Sino que lo que intento es que traten de ver los distintos ejemplos de eso, vean de qué se trata el problema y qué técnica podrían aplicar dado que ese archivo contiene información acerca de ese problema. Y van a encontrar en internet muchos de esos problemas con toda la explicación necesaria para poderla entender, digamos, ¿no? De hecho, ese archivo que vieron hueca, si lo abren con un archivo texto, normalmente tiene una cabecera donde explica a qué se refiere, qué tipo de dato es, qué se representa en cada dato, digamos, ¿no? Aunque aquí no lo estás viendo vos, pero en realidad
Si lo abres con un archivo texto, con un editor de texto, vas a verlo y muchas veces hay comentarios, hay una explicación inicial en el archivo que te dice qué es lo que contiene, para qué sirve, cómo entiendo, cómo interpreto los datos, ¿entiendes? La extensión en Weka es ARFF, entonces pueden buscar en internet, hay muchos ejemplos en Weka, y obvio lo que sí tienen que asociarlo es eso, cuál es la técnica más apropiada, ¿estamos? Sí, ingeniero, que Ingeniero cicatriz. la última duda es que la verdad que no entiendo realmente, o sea, entiendo cómo funciona el programa y todo eso, pero ¿qué es lo que se tendría que mandar? Solamente el archivo RFT, creo que es, Sí, solamente. ARF y la técnica que se debería aplicar. Ah, Claro. ya. Sería un archivo de texto plano, así Sí, es un obviamente archivo ordenadito, texto plano, sí, es un con archivo los datos texto. ya ordenados. Creo que Ajá. también hay, creo que también se lo puede encontrar en Excel, porque creo que Sí, en CSV puedes cargar archivos CSV, también él lo soporta. Nada, del otro CSV, mundo, ¿sabes lo que entonces son es los lo archivos CSV, no? Separados por comas y puntos, o por comas y punto y coma, digamos. ¿No? Es un archivo plano también, que no es Excel en realidad, que Excel lo lee, pero que no es Excel, es un archivo CSV, un archivo texto separado por coma, donde cada registro está representada una fila y cada columna está separado por coma o punto y coma. Ese formato existió antes que exista Excel, solo que Excel también lo reconoce. Y Windows, cuando muestras un archivo con esa extensión, lo asocia a Excel, pero no es porque sea Excel, sino porque Excel lo puede recuperar. entendido. ¿Ya? Entonces, a ver, intenten, vamos, para que podamos discutir el viernes, ¿ya? Y analizar esas cosas. ¿Estamos? Pero Sí, pónganle pero ganas, métanle ganas, como si quisieran. queremos. ingeniero. ¿Ya? Ya pues hablamos el viernes, entonces los dejo. Listo, que esté bien, Chao, hasta chao. luego.